Adoración al Señor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname y con tu poder, lléname y lléname y con tu amor, llena y lléname. Nos puedes llenar, Señor. ¿Cómo puedes, Señor, restaurar, Señor? Aquel que está caído, Señor, levántalo, Señor. Batallamos, Señor, contra el enemigo, Señor, pero en ti, Señor, y contigo, Señor. Cuando pasamos, Señor, por ese desierto, Señor, contigo, Señor, salimos victoriosos, Señor. Salimos llenos de tu presencia, Señor. Salimos llenos, Señor, de tu poder, Señor. Cuando pasamos por ese desierto sin ti, Señor, nada podemos hacer sin tu poder. Nada podemos hacer sin tu presencia, Señor. Pero cuando pasamos, Señor, por el proceso contigo, es totalmente diferente, Señor. Porque aunque estemos afligidos, Señor, tú traes paz. Porque aunque estemos, Señor, cansados, Señor, tú renuevas las fuerzas, Señor. Hoy te pedimos que tú seas, Señor, llenando nuestro corazón, abriendo nuestros ojos para verte, Señor, y nuestros oídos, Señor, para escuchar tu corazón, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahí invito al hermano Juan. Ahí invito al hermano Juan para que pueda orar. Para que pueda orar por esta nación y por este pueblo y por esta casa. Oh, santo es tu Señor. Seguimos adorando al Señor, seguimos pidiendo que nos llene de su presencia. Qué hermosa presencia es del Señor. ¿Quién se puede resistir a tanta hermosa presencia? ¿Quién puede estar delante de ti, Señor mi Dios, Padre, y no quebrantar su corazón, Señor mi Dios? Vamos a decir al Señor que nos llene cada día más para estar preparados para aquella hermosa venida. Hay que decir una vez más: y lléname, y lléname, y lléname con tu presencia, lléname, y lléname, y con tu poder, y lléname, y lléname, y con tu amor. Oh, llena, 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 y
Una vez más, iglesia, hay que decir al Señor que nos vuelva a llenar. Una vez más. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname con tu presencia, lléname y lléname con tu poder, lléname y lléname con tu amor y lléname, lléname y con tu presencia, lléname y lléname y con tu poder, lléname, lléname y con tu amor, Espíritu de Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Glorifiquemos el nombre del Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es adorar al Señor. Antes de seguir avanzando con el programa, invitamos a los niños. Las maestras están contentas de ver a los niños estar en la casa del Señor para que puedan ir con sus maestras a recibir palabra del Señor. ¿Cuántos han traído sus espadas el día de hoy? Amén. Muy bien. Vamos a ir, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que de hecho nos ayudará a poder seguir avanzando en este caminar, en el caminar del Señor, que no es un caminar sencillo, pero sabemos que tampoco es imposible. Les invito a que vayan con su Biblia al libro de Eclesiastés capítulo 3. Al libro de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a ir del versículo 1 hacia el 3. Si todo lo tienen, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 hacia el 3. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Muy bien, vamos a orar al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Sea tu palabra, Señor mi Dios, que nos hable cada día. Sea tu palabra, Señor mi Dios, Padre Celestial, que pueda edificarnos. Sea tu palabra que nos dé la fortaleza de poder seguir avanzando. Sabemos que no estamos solos, Señor mi Dios, tu presencia es hermosa. Tu presencia quebranta aún los corazones, Señor mi Dios, más duros. Tu presencia es tan linda, Señor mi Dios, que no quisiéramos salir de ella, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Vamos a ver algo que las Escrituras nos enseña y nos habla de que todo tiene su tiempo. Pero vamos a ver solamente el versículo 3, el último punto donde dice tiempo de edificar. Vamos a ver que hay un tiempo para todo. Y las Escrituras me dicen que hay un tiempo para edificar. Pero, ¿qué significa la palabra edificar en el original? La palabra edificar en el hebreo significa baná, que quiere decir construir o fortificar. Miren, esta palabra me dice de que significa construir o fortificar. En pocas palabras, esta palabra me está enseñando algo muy importante. Como hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, pero hay un tiempo que el Señor lo usa para poder tratar con sus hijos. Hay un tiempo que el Señor usa para poder captar su atención. Porque a veces nosotros estamos tan despistados que no nos damos cuenta que el Señor siempre está ahí para poder llamarnos. Y usa una manera de poder captar nuestra atención. Y vamos a ver que la palabra fortificar dice, se refiere a una ciudad con fuertes construcciones defensivas como murallas, torres y fosos construidas para proteger de cualquier ataque. Miren, el Señor se da su tiempo para que pueda con nosotros tratar, para que nosotros Él pueda construir, fortalecer algo que siempre el Señor lo hace con cada uno de sus hijos. Pero para que ustedes me puedan entender qué es lo que quiero decir con relacionado a Eclesiastés capítulo 3, vamos a ver una pequeña historia y así poder entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tiempo el Señor se toma para poder llamar nuestra atención o cautivarnos? Vamos a ver a Job capítulo 1. Vamos a ver una pequeña historia que ya lo conocemos y ya lo sabemos, pero lo vamos a ver. Job capítulo 1, versículo 1 hacia el 4. Job capítulo 1, versículo 1 hacia el 4. Miren lo que dice. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahora vamos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios por balde? ¿No le ha cercado alrededor a él su casa y a todo lo que tiene? ¿Y al trabajo de sus manos no has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a ver en esta historia? Job era un hombre bendecido por el Señor. Este era un hombre grandemente bendecido. Pero muy aparte de tener la bendición de Dios, tenía una característica muy diferente al resto, que estaba apartado del mal, que había dedicado totalmente a consagrarse al Señor. Y Job estaba de todo su apogeo, estaba todo tranquilo, todo le iba bien, los negocios se estaban multiplicando, tenía criados, tenía sus hijos. Y miren, todo hasta ahí iba bien. Pero hubo un momento que tuvo que pasar una prueba, Job. Era un tiempo de ser probado. Y no es que el Señor lo haya querido, sino que fue por solicitud de alguien. Porque Él se presentó y le dijo, prueba a Job y vas a ver cómo no blasfema contra ti. Porque Dios había acercado su casa, lo estaba protegiendo de sus enemigos, guardaba a su familia y todo lo que hacía era de bendición. Pero llegó un momento que tuvo que ser probado. Tuvo un tiempo que tenía que Dios permitir que sucedan las pruebas. Y vemos aquí que esto Dios lo permite. La pregunta es, ¿en qué área nosotros estamos siendo probados? ¿Cuáles son las situaciones que estamos pasando en la actualidad y cómo nosotros reaccionamos ante ello? Job fue probado, miren, Job estaba todo bien. Job no había cometido ningún pecado para que le viniera todo eso. Y Dios permite esta situación. ¿Para qué? Porque Dios siempre, en su sabiduría, nos tiene que enseñar algo. Algo siempre el Señor nos tiene que enseñar. Siempre las palabras o todas las historias que encontramos, siempre tiene una enseñanza para nuestra vida. Y vamos a ver que Job pasa la siguiente prueba. Primero, vamos a ver qué dice el versículo 13 del mismo capítulo. Del capítulo 1 de Job, vamos a ver al versículo 13. Miren las pruebas que estaba pasando Job. Un día, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren, Job había perdido criados. Job había perdido ovejas y pastores. Los habían robado y habían robado camellos y habían matado criados. Aparte, sus hijos murieron. Miren la prueba que estaba pasando Job. En un solo momento, en un solo instante, él estaba pasando las pruebas más duras. Y eso que el cristiano es probado no de esa manera, porque a veces las pruebas son de manera progresiva. A veces tenemos una situación y estamos luchando con esa situación. Pero Job pasó todas las pruebas en un solo momento. Perdió a sus hijos, perdió camellos, perdió criados, perdió bueyes, ovejas. Miren lo que estaba pasando Job, el proceso más difícil. Él estaba pasando una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud ante una situación o ante un problema? Cuando viene un problema, ¿cuál es nuestra actitud delante del Señor? Primera Tesalonicenses que dice, dar en todo gracias al Señor. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, sea lo bueno y sea lo malo. Y miren, Job estaba pasando una situación muy, muy complicada. No era sencillo, más aún perder a unos hijos. Yo le digo a los que son padres, que el día de hoy les den una noticia, un diagnóstico, y digan, el día de mañana tu hijo va a morir. ¿Cómo se sentiría una mamá? ¿Cómo se sentiría un papá?
O que está en la clínica sus hijos y está todo con varias inyecciones, con venas, con, ¿cómo se llama? Internado en UCI, por ejemplo. Está en una situación muy crítica. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Cómo estaría su corazón al ver a un hijo en ese estado, enfermo, está a punto de morir? ¿Cómo se sentiría? Imagínense cómo se sentía Job en ese momento al dar una noticia. Todos tus hijos murieron, los varones y mujeres, todos, en un solo momento. ¿Cómo se sentiría? Ahí era para reaccionar de una manera distinta. Pero vemos cómo Job, a pesar de esa prueba, su actitud fue diferente. Job pasó una prueba bien dura, hermanos. Y ese es el tiempo que Dios permite. Permite que seamos probados. Y la pregunta es, ¿por qué permite, Señor, que seamos probados de esa manera? ¿Por qué el Señor permite que el cristiano pase prueba? ¿Y por qué el inconverso no? Recordemos que hay un Salmos, y me gusta mucho, uno de los grandes músicos en el Salmo 73, criticaba de eso. Señor, yo te he servido, mis manos son limpias, en mí no hay maldad. En cambio en el impío todo prospera, todo hay prosperidad, en él todo le va bien. Salmo 73, estoy parafraseando. Él le decía eso al Señor. Yo me he mantenido limpio, me he mantenido puro, te he servido. En cambio el impío todo es prosperado. Le va bien el trabajo, le va bien el negocio, tiene buena casa, no tiene ninguna aflicción, no hay en ellos enfermedad. Y en cambio yo que te sirvo, tengo esta prueba, paso necesidad. Eso es lo que le decía, parafraseando en el Salmo 73, aquel cantor, aquel ministro de alabanza se presentaba delante del Señor de esa manera. Entonces es lo mismo que estaba ocurriendo. Y la pregunta es, ¿pero por qué pasamos estas pruebas? ¿Por qué Dios permite todas estas situaciones? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros con cada una de las pruebas que pasamos? ¿Por qué al impío le va bien y por qué a nosotros no, si te servimos? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta que Dios tiene ante estas preguntas. ¿Por qué somos probados? Y la primera lo encontramos en mismo Job capítulo 1, del 9 al 11. En el mismo capítulo de Job, capítulo 1, de versículo 9 al 11, encontramos la primera. ¿Por qué Dios permite esto? Dice así: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende tu mano y verás, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, la prueba que pasamos es para ver cuál es nuestra actitud delante de Dios. Si renegamos de Él, si le atribuimos a Él esta situación. Porque es muy fácil decir, esto me pasa por culpa de Dios. Esta situación que tengo es por causa de Dios. Cuanto más te busco, más pruebas tengo. Es culpa de Dios. Ojo, las pruebas, la misma Biblia lo dice. Jesús dijo, pasaremos aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Vamos a pasar aflicciones. Y en este momento, Job estaba pasando aflicción. Pero ¿qué es lo que Dios permite la prueba? Para ver cómo actuamos, cuáles son nuestros labios. Recordemos algo que hacía el pueblo de Israel. Algo que hacía Israel que Dios le incomodaba era lo siguiente: Éxodo. Vamos a ver a Éxodo cómo el pueblo de Dios ante una situación, miren cómo actuaba aquel que les dio la libertad, aquel que le mostró las 10 plagas, aquel que le enseñó las maravillas, su poder. Vamos a ver qué es lo que hace Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 12. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 14, versículo del 10 al 12. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren cómo actuaba el pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios, se olvidaron las 10 plagas, se olvidaron cómo abrió el mar, se olvidaron totalmente. Vienen los egipcios y ahí empieza. ¿No es eso lo que yo te dije, Moisés? ¿Para qué me sacaste de la libertad? ¿Para qué? Mejor hubiera sido esclavo, estaba bien como esclavo. ¿Cómo es nuestra actitud ante una prueba? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Qué es lo que nuestra boca sale para el Señor? Miren, ¿no? Y no fue la única. Veamos otra. Éxodo 17. El pueblo de Israel no se quedó con eso, sino que volvió a hacer otra cosa. Éxodo 17, del 3 al 4. Miren, ¿no? Éxodo 17, del 3 al 4. Así que el pueblo tuvo a Isaac y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, de acá, ¿qué haré con este pueblo? Porque de aquí un poco me van a apedrear. Miren, ¿eh? El pueblo ahora tiene sed y en vez de clamar al Señor, tienen una actitud negativa. Ellos no claman pidiéndole al Señor que les pueda proveer de algo. Ellos están ahí murmurando, criticando, añadiendo algo a Dios, como si Él fuera el culpable de todo eso. Y eso es lo que Dios siempre va a buscar. Pasa la prueba, ¿qué es lo que Dios encuentra en nuestros labios? ¿Encuentra agradecimiento? ¿Encuentra algo que le podamos nosotros decir? ¿O siempre hay quejas, pero por qué, por qué, por qué, y el por qué, y el por qué? Miren, ¿no? Eso es lo que Dios siempre quiere ver, qué hay en el pueblo. Y hasta que no pasemos la prueba, vamos a seguir siendo probados. Vamos a pasar las pruebas, porque el Señor tiene que moldearnos, tiene que pulir en nosotros las cosas que no le agradan. Y la segunda, vamos a ver la segunda, ¿qué encuentra el Señor en nosotros? Deuteronomio 8:2, vamos a ver el segundo punto. La primera, ¿cómo ve nuestra actitud? La segunda, lo vemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. ¿Lo tienen? Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito de las pruebas, hermanos, es para ver si realmente continuamos este camino. Al tomar la decisión de aceptar a Cristo, no hemos aceptado una tarea fácil, es una tarea complicada. Ser cristiano en un mundo donde gobierna la maldad, donde gobierna el pecado, no es sencillo. Donde siempre van a quebrar toda la integridad o todo lo que tú has aprendido, lo moral, todo esto está destruido totalmente. Y ser cristiano no es sencillo. Y aquí la Biblia nos dice algo muy claro. El Señor permite para poder probar qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente guardamos sus mandamientos, si atesoramos su palabra, si realmente la palabra del Señor está guardada en nuestro corazón. Porque a través de ella nos diferenciamos de este mundo. Donde un mundo donde gobierna las tinieblas, nosotros hacemos la diferencia porque somos luz. Si nosotros no somos esa luz, este mundo entraría en un juicio. Pero como hay luz aquí, el Señor tiene todavía oportunidad para cada uno de nosotros y nuestra familia. Pero el día que nosotros nos volvamos a la oscuridad, es ahí donde vamos a fallar. ¿Qué es lo que aquí el Señor espera? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nosotros hacemos?
Recordemos algo, una historia muy importante que el Señor nos enseña a través de sus discípulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Mateo capítulo 26 nos muestra cuando Jesús va a ser crucificado. ¿Y qué es lo que pasa con los discípulos? Jesús le dijo, cuando a mí me tomen y me presionen y lleguen a crucificar, todos ustedes, debido a eso, se van a esparcir, se van a asustar, se van a escapar. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque recordemos que cuando a Jesús lo crucifican, ¿qué hizo Pedro? Volvió a sus tareas anteriores. En pocas palabras, no volvió a seguir el camino de Dios, retrocedió. Fue Jesús mismo que lo buscó. Entonces, el segundo punto es para ver qué es lo que vemos en nosotros. Si realmente somos lo que decimos. Porque ser cristiano es un caminar para valientes, solo para valientes. Por eso la Biblia dice, los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y ser valiente no es que tengas carácter o tengas tu voz sea más alto, no. Ante las pruebas, ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu actitud ante cada situación? ¿Te mantienes firme en el Señor? ¿Sigues sirviendo al Señor de la misma manera a pesar de las pruebas? ¿O optamos, como muchos han optado, retroceder? No, bueno, vienen las pruebas, no es para mí, me voy nuevamente al mundo. Me vuelvo nuevamente a la religión que era antes. ¿No? Porque en la religión que yo era antes no había tantas pruebas. En esta religión, porque así lo dice, hay muchas pruebas. No, mejor me vuelvo a la religión que estaba antes. Y vuelve nuevamente a su religión, a la vida que era antes. Porque no había muchas pruebas ahí. En cambio, ser cristiano, tienes muchas pruebas. Entonces, muchas veces optamos esa decisión. Por eso, la Biblia dice que vamos a pasar por pruebas diferentes para poder ver cómo está. Porque el Señor quiere sacar siempre algo de nosotros. Y esto está escrito en las Escrituras. La Biblia lo dice. Esta prueba está permitida por el Señor para ver cómo está su pueblo. ¿Cómo está el pueblo de Dios y cuál es su corazón? ¿Su corazón está enfocado en el Señor o solamente es algo pasajero? Porque recordemos, en el Nuevo Testamento encontramos muchas historias donde vemos cómo solamente ha sido algo pasajero. ¿Pero por qué ocurre esto? Jeremías 18. Jeremías 18, vamos al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18, del 1 al 4. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, estas pruebas, hermano, es para que el Señor pueda moldear en nosotros, pueda sacar las cosas que no les agradan de nosotros. La religiosidad, las falsas creencias, las costumbres, las ideas que nosotros tenemos. Todo eso el Señor va desechando. El hacer nuestra voluntad y no esperar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos dejarlo a Dios trabajar. Por ejemplo, si Dios nos prometió que Él iba a traer a nuestra familia, porque en Hechos 16 dice: cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa, muchas veces no lo dejamos al Señor trabajar. Lo queremos hacer a nuestra manera de pensar. Creemos que esa es la manera correcta de poder traer a una persona a los caminos de Dios, cuando Dios siempre tiene una manera distinta de traer a una persona. ¿Cuántas veces a mí no me han llevado a varias iglesias con la finalidad de que yo cambie mi vida, y ninguna de ellas, a pesar de que he ido, no les hacía caso? Cuando alguien te fuerza, nunca vas a poder encontrar ese impacto que tú esperas tener. Cuando tú quieres hacer a tu voluntad, nada te va a salir bien. Pero cuando es la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, todo es bonito y perfecto. Por eso a veces nosotros nos desesperamos. Queremos hacer nuestra voluntad.
queremos hacer lo que yo creo. Lo que yo creo se tiene que hacer. Y así se tiene que hacer. Y no es así. No es así como nosotros creemos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que entender que los pensamientos de Dios son pensamientos grandes. Yo nunca voy a entender lo que Dios hace. Luego el Señor me enseñará por qué motivo tuve que pasar este proceso. Pero nunca lo voy a entender. En mi humanidad no lo voy a entender. Pero Dios tiene una manera diferente de actuar. El trato que Dios, ustedes ven en el Antiguo Testamento, cómo Dios trata a su pueblo, uno se pone a pensar, pero ¿por qué así? Pero luego cuando sigues leyendo la historia, te das cuenta que tuvo un propósito el Señor, de tratar así a su pueblo. No es porque Él haya querido, pero siempre el Señor trata de una manera diferente a su pueblo. Cada historia tiene un trato diferente. Dios ha tratado de una manera diferente a su pueblo. Y es lo mismo con el cristiano. Aquellas personas que todavía no conocen a Cristo, Dios tiene un trato diferente. Nunca van a tener el mismo trato que Dios tuvo conmigo. Cada uno tiene su historia, su testimonio, cómo Dios les ha tocado, cómo Dios les ha llamado a sus pies. Cada uno tiene su forma, cómo Dios les ha hablado. Y de esa manera ustedes tienen ese recuerdo. Yo sí lo recuerdo cómo Él me llamó. Y nunca voy a olvidar la fecha, 18 de julio. Cada uno tiene una manera cómo Dios te ha llamado. ¿Y por qué tuvo que llamarte a esa edad? Porque a mí me llamó a los 25. ¿Por qué a los 25 y no antes? ¿No? ¿Por qué a otros le llaman a los 33 o a los 40? Porque a esa edad ya casi es difícil de servir. No, para el Señor el servicio no se mide por la edad. Por lo más mínimo que tú puedas hacer aquí en su casa, el Señor le agrada. No importa la edad que tenga. A mí me sorprende mucho ver maestros, cómo Dios lo usa. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen más edad tienen más sabiduría que uno puede aprender y extraer. Por eso yo le digo, aquí en esta parte, la voluntad de Dios, hermanitos, es que nosotros dejemos a Dios trabajar. Si no lo dejamos trabajar al Señor a hacer su voluntad y hacer ese tiempo perfecto de Dios, nunca vamos a poder recoger lo que nosotros anhelamos. Todo padre anhela que su hijo sirva en el Señor. Yo lo he deseado desde que tuve a Jonathan, desde los 4 años que yo lo eduqué. A mi sobrino yo lo eduqué desde los 4 añitos. Yo he sido un padre para él desde los 4 años, ahora él tiene ya casi 20 años. Y uno desea, y no fue fácil el proceso. No es que Jonathan haya a los 5 años estado en la iglesia, a los 8 haya sido bautizado, a los 10 ya era ministro. No, fue un proceso para mí largo. Pero si nosotros nos desesperamos, hacemos nuestra voluntad, no vamos a lograr, nos vamos a frustrar. Por eso hay un pastor que había hecho un libro, Los cristianos frustrados. Y es verdad, porque hay cristianos frustrados y muchos dicen, no, sí hay cristianos frustrados, porque no encuentran respuesta a su oración, se frustran. No, yo estoy orando y no encuentro oración, no respuesta a mi oración, no la encuentro. Y cuando leí ese libro me sorprendí, y es verdad, todo es base bíblica, lo agarró. Hay cristianos así, porque pedimos, justo el hermano, los jóvenes pidieron, pedimos mal. O queremos hacer nuestra voluntad y no dejar que Dios trabaje en cada uno de la vida de las personas. Yo les voy a contar algo que sí es real, para que me podamos entender. En una iglesia había un líder, bueno, ni siquiera era líder, era una persona que recién estaba congregando en esa iglesia. Y había un grupo de adolescentes de 8 años, 2 adolescentes, hijos de pastores, conocían la palabra de pies a cabeza. Y cada maestro que venía a enseñarles, ellos lo consumían, porque les hacía unas preguntas y el maestro se quedaba en el aire. No había ni una persona que pueda estar con ese grupo de adolescentes. Pasaron 3 maestros y ninguno resistió. Los tuvieron que cambiar. Eran 2 adolescentes. Hubo un momento que Dios pone a un líder, a esos jóvenes, a esos adolescentes, y ese líder empezó a trabajar con ellos. De esos 2, aumentaron 2 más. No fue fácil su trabajo. Y los pastores oraban porque quería que alguien pueda ellos guiar a esos adolescentes, porque eran sus hijos. El deseo de todo pastor es que sus hijos sean educados en la palabra y que sigan creciendo.
Y este líder lo estaba consiguiendo. El líder empezó a crecer su célula y esa célula creció y creció y creció hasta llegar a tener 12 adolescentes. Pasaron 5 años y hubo una etapa donde cambió su plan de trabajo. Empezó a usar la vida de ellos para predicar. Ya los preparó para que prediquen la palabra. Pero no los hacía predicar a estos 2 adolescentes. Hacía predicar a otros, pero a estos 2 adolescentes no lo hacía predicar. Y los pastores, los padres de ellos decían, pero ¿por qué no lo haces predicar? Ellos tienen conocimiento de la palabra, ellos saben la palabra, pueden predicar, ¿por qué no le pones a predicar? Pero el líder dijo, todavía no es tiempo todavía, aún le falta. No, pero tienes que hacerlo predicar. Y había una lucha de que tenía que hacerse o no tenía que hacerse. Pero el líder se puso firme y no lo hizo predicar. Hacía predicar a otras personas, pero a ellos no. Pero él hablaba con estos adolescentes y les decía, pero ellos tampoco entendieron. A su edad que tenían no entendieron. Se enojaron contra su líder. Pero si servían era porque sus padres les decían que tenían que estar ahí. Porque si era su voluntad, ellos no querían estar ahí. Querían estar en otro grupo. Llegó un momento que se inicia una nueva era para este líder. Empieza un nuevo año donde tenía que terminar y mostrar resultados. Cuando llega ese momento, el líder le da oportunidad que predique a un adolescente, hijo de los pastores, y él predica la palabra. Y esa palabra que él predica en ese momento fue de tan impacto que tocó los corazones del resto de adolescentes. Y fue como una señal, como para ellos guiarse, porque todos habían puesto sus ojos sobre ese adolescente. Era como un maestro para ellos. Y el líder les estaba dando oportunidad, pero hubo un momento que le cortó la oportunidad y los pastores se enojaron con él. ¿Pero por qué lo cortas? ¿Por qué no dejas que fluya? ¿Bien? ¿Cómo los pastores querían hacer su voluntad en ese momento? ¿Y qué es lo que sucede? Que planearon contra el líder. Como ya se terminaba su tiempo, vamos a sacar a este líder. Pero para que no haya mucha polvo, como dicen, vamos a cambiar, que este líder vaya a otra célula. Y a este líder vamos a poner a un líder, a tal persona, porque sabemos que él sí va a hacer lo que nosotros le decimos. Y a este líder lo vamos a poner a otro lado. Llega un momento de que ya termina ya su tiempo de este líder y le da una última oportunidad a este adolescente. Y cuando él predica, solamente lo que dice ¿cómo se llama? El líder le dice al adolescente, muy bien, lo has hecho muy bien, diferente a la primera vez que predicaste. Y le empezó a hablar. Y los padres de pastores esperaban o bien terminar el tiempo que terminaba todo trabajo de un líder, o que este líder caiga. ¿Por qué? Porque este líder tenía una debilidad, era fluctuante. Cuando venían las pruebas, caía, se desanimaba. Y pasó una prueba el líder, y solamente por esa prueba sacaron al líder. No vieron el trabajo que había hecho 6 años, sino que vieron esa situación para sacarlo. Y pusieron a otra persona. Este adolescente tuvo mucha oportunidad. Empezó a predicar en las redes sociales. Le invitaban en otras iglesias. Los padres estaban contentos, felices. Pero hubo un momento que este jovencito cayó. Cayó en fornicación. Empezó a convivir con una persona que ni siquiera era cristiana. Toda la imagen que ellos tenían, toda su esperanza del papá que había depositado en su hijo para que sea su sucesor, se le fue encima. Perdió todo eso. Pasaron 3 años, y aquel adolescente buscó al líder. Le invitó a reunirse en un lugar y le dijo, gracias. Nunca entendí el por qué nunca me dejó predicar en ese tiempo y por qué en otro momento sí me daba oportunidad de predicar. Ahora entiendo por qué. Ahora que estoy fuera de Dios, en el pecado, apartado totalmente de Él, ahora sí entiendo por qué usted hacía eso. Nunca lo había entendido. Y ese jovencito, que es ahora un jovencito, le agradeció mucho al líder.
porque no había entendido el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Solamente él estaba para criticar. Creía que tenía que hacerse como hacían sus padres, y nunca fue así. Fue triste porque él había crecido, había llegado a los lugares que nunca había llegado su líder. Predicó en redes sociales, en otras iglesias, todos lo miraban a él. Y tenía hermosas enseñanzas, predicaba muy bonito. Pero este adolescente cayó. Ahora es un joven, pero sin Cristo, porque todavía le cuesta todavía volver a ser restaurado. Cuando queremos hacer, hermanos, nuestra voluntad, no nos va a ir bien. Cuando criticamos el trabajo de otras personas, tampoco nos va bien, porque nunca vamos a entender cómo Dios obra en la vida de una persona. Dios tiene muchas maneras diferentes de tratar con nosotros, tiene muchas maneras diferentes. Y muchas veces juzgamos el trabajo de un pastor o de un líder. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se hace así? ¿Y por qué se tiene que hacer así? ¿Y por qué no otro? Juzgamos, pero no entendemos. Cada uno fue levantado con un ministerio diferente y tiene una visión diferente. Y Dios le da una visión diferente a cada uno de ellos. Una manera diferente de trabajar. Este adolescente, si lo hubieran dejado al líder trabajar con este adolescente, su crecimiento hubiera sido distinto, se hubiera esperado el tiempo. Pero se adelantaron al tiempo. Lo quisieron, lo pusieron todavía como pastor, todavía lo pusieron. Fue tanto la carga y la presión que tuvo a su corta edad que lo tumbó. Por eso, hermanitos míos, todo este tiempo que el Señor dice en la Biblia, en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo que somos probados. Hay un tiempo en el cual Dios está tratando con nosotros. Hay un tiempo que el Señor empieza a hablar con nosotros. La finalidad de eso es para poder sacar todo lo que a Él no le agrada. Para que Dios pueda llevar a su pueblo, a Israel, a la tierra prometida, tenía que trabajar con este pueblo. Porque tenía muchos ídolos, pensamientos muy distintos, creencias erradas, imagen de un Dios que supuestamente ellos permitían todo, y no era así. Eso es lo que Dios va a hacer en nosotros, va a trabajar con nosotros. Pero si lo dejamos trabajar, si no lo dejamos trabajar al Señor, entonces no va a haber resultados, porque toda esta prueba trae resultados, y los resultados son buenos. Estas pruebas que nosotros pasamos, y luego que pasemos las pruebas, vienen resultados, viene algo grandioso, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí. Vamos a ver cuáles son los resultados después de haber pasado la prueba. Y vamos a ver el primero en el libro de Job, capítulo 42. Volvemos al libro de Job, y vamos a ver el resultado después de haber pasado todas estas pruebas, estas luchas. Vamos a... Ay, no. Muchas gracias, ahí tengo a mi ayuda ahí. Job 42, yo me fui a Éxodo. Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. Miren el primer resultado que tenemos cuando nosotros somos probados. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos tener conocimiento de la palabra del Señor, podemos tener mucha sabiduría, teología y tantas cosas, pero conocer a Dios realmente es a través de una relación con Él. Conocerlo, así como Abraham conoció a Dios, es muy diferente. Es una relación constante. Ojo que Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. No lo ocultó, le mostró. Cuando tienes una amistad con alguien, eso es lo que sucede. ¿Qué hace entre amigos? Se cuenta sus cosas, sus secretos, todo lo que hay en su corazón. Es lo mismo que ocurre con Dios. Cuando tienes una relación con Dios fuerte, Él empieza a contarte sus cosas, sus sueños, qué es lo que quiere para cada una de las personas y cómo Él se proyecta o cómo lo ve a esta persona. O sea, compartes la misma visión de Él y trabajas a base de la visión que Dios tiene para esa persona. Es lindo, es conocer a Dios. Cuando una persona está pasando aflicción y luego de este problema, de esta enfermedad, sale victoriosa, ¿cómo se siente? Contenta, que Dios le ha dado la victoria, su corazón se siente gozoso, fortalecida, porque pasó la prueba.
Vas conociendo a Dios. Este es el Dios que yo tengo. Tuve una necesidad, me faltaba para el gas, mi gas me duró 3 meses. Gloria al Señor. Aquí pude ver que los milagros sí existen, que hay un Dios que hace milagros, que a pesar que la historia me decía, ahora yo creo porque yo estoy viendo que existen los milagros. En el tiempo antiguo el Señor se movía a través de ¿qué? Del fuego. Cayó un fuego en el, ¿cómo se llama? En el templo del Señor y la presencia de Dios se presentaba ahí en el templo. Es lo mismo que ocurre en su iglesia. Su presencia desciende y ese es el Dios que nosotros adoramos. El Dios que nosotros servimos. Ese es el resultado de las pruebas. Verlo a Dios, cómo es realmente su poder, el poder que Él tiene tanto en la tierra como en el cielo. Un poder que nadie lo puede detener. Un poder que Él puede destruir, un poder que Él hasta puede dar vida o como también puede quitarla. Porque en sus manos estamos. Si a Él le place, tenemos vida. Si no, también nos vamos. De Él depende, no depende de nosotros. Nosotros delante de Dios somos así, algo minutitos, chiquitos. Y Él es más poderoso que nosotros. Así que en nosotros no está de tener 15, llegar a los 50. Yo no me proyecto a los 80. Solamente Dios sabe. Vamos al segundo. Segundo beneficio en el mismo Job 42, pero vamos al versículo 10. Versículo 10. Mismo Job 42, versículo 10. Vamos a ver el segundo beneficio. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora vamos con el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Miren, lo que había perdido, Dios le dio el doble. Y muchos estudiosos lo llevan no solamente al área material, sino también al área espiritual. Cuando tú pasas tu prueba, tus luchas, es porque Dios tiene algo para ti, te quiere dar algo. No solamente lo económico, porque Deuteronomio 8 dice bien claro, Deuteronomio nos dice algo muy importante, que la bendición de Dios nos seguirá, pero viene algo más, una bendición que el Señor te da. Puede ser un don, puede ser un ministerio, solamente Dios lo sabe. Te puede añadir algo más de lo que tú ya tienes. Y muchos estudiosos han dicho eso. Cuando uno pasa una prueba es porque el diablo sabe lo que Dios te quiere dar. Y cuando pasa la prueba, viene algo. No lo material, porque lo material es ese hecho que Dios te va a bendecir, te va a dar, te lo va a entregar, porque son sus promesas. Pero lo espiritual, ese es ahí donde te va a usar. Y es ahí donde te va a añadir más de lo que tú ya tienes. Por eso hablamos de las parábolas, que el Señor entrega más. Aquel siervo que es fiel, aquel siervo que se mantiene fiel, Dios añade y da mucho más talento a esa persona. Y esa fidelidad no solamente se basa en el conocimiento o en el trabajo del Señor, en su obra, sino que también sea fiel en las pruebas. Que tu convicción no se vaya, que a pesar de venga lo que venga, tú te mantengas firme y confíes que el Señor está ahí. Y si está pasando algo es porque algo va a hacer o tiene un propósito Él. Pero si tú haces la voluntad tuya, pues no esperemos buenos resultados. Porque esos resultados nunca los vas a obtener. Hay que aprender a esperar en el Señor. Hay que aprender a confiar en Dios. Más aún todos los jóvenes, como le digo. El día de ayer nuestro pastor trajo un mensaje muy interesante y algo que sí es correcto, el testimonio. Estas pruebas que pasamos también va a probar nuestro testimonio. ¿Cómo actuamos? ¿Sabemos esperar o hacemos a la loca, como dicen los jóvenes, a todo lo loco? Queremos hacer como queremos. Y es triste ver eso. No es que Dios no quiera darlo, porque ojo, el pueblo de Israel estaba cerca de la tierra prometida. La única diferencia es que Dios lo estuvo rodeando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. No porque Él quería, era porque el pueblo no entendía.
Y si tu ministerio o nuestro don o lo que Dios nos ha entregado no crece, analicemos por qué no crece. ¿Por qué Dios nos tiene dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque si no, vamos a seguir dando vueltas como Israel, toda una vuelta, una vuelta. Pasan los 40 años, los 50. ¿Y hasta qué edad? O sea, a los 80 recién entendemos y ya queremos servir al Señor. Y a esa edad ya estamos, pero para estar en su presencia. Entendamos, jóvenes, adultos, hermanos míos, que Dios quiere darnos muchas cosas. Hay cosas muy bonitas que Dios quiere entregarnos, pero no depende todo de Dios. No depende todo del Señor. También depende de nosotros. Depende de nuestra disposición, depende de nuestra entrega. Entonces, para terminar y recordar un poco lo que hemos visto, el tiempo de ser probado tiene una finalidad, poder fortalecer nuestra confianza en el Señor. Todos estos tiempos, todo este tiempo de pruebas, dificultades, como lo pasó Job, tiene un porqué. Y el resultado de pasar estas pruebas es que tenemos beneficios, tenemos recompensas, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios te añade algo más. Son duras las pruebas, son duras. No es sencilla las pruebas. Muchas veces la prueba nos hace tambalear, pero a pesar de eso, Dios nos restaura, porque miremos a Pedro. Pedro volvió a la pesca. ¿Qué hizo el Señor? Pues el Señor fue a buscar a Pedrito, a traerlo nuevamente para que cumpla su ministerio. Y así es el Señor. Nuestro Señor es Dios ¿de qué? De oportunidades. Caes, te desanimas, al final no quieres avanzar. ¿Qué hace Dios? Te va y te busca y te vuelve a traer. Porque con ese amor que Él nos tiene y con esa paciencia que a Él le caracteriza, por eso hace eso. Porque nos busca, nos ama. Porque si no nos amara, Él permitiera todas las cosas que hagamos. Pero como nos ama tanto, Él empieza a corregirnos. Y muchas veces las correcciones son de manera distinta. Sí, abrirá puertas cuando Él crea que estás preparado para abrirse las puertas. Mientras, esas puertas estarán cerradas hasta que no entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y se mantendrán cerradas hasta que nosotros entendamos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y de ahí las puertas se abrirán. Cosas que nunca hemos logrado, lo tendrán. Y eso es lo bonito. Jóvenes y adolescentes que busquen a Dios y que Dios los use mucho más que un líder, que un pastor. Es bonito. Que vayan a lugares que nunca hemos ido, es lindo. Que te saquen de viaje o digan, mira, necesitamos que nos apoyes en otro lugar, es lindo. Que Dios te abra puertas así en otro lugar, es bonito. Pero ¿quién te va a abrir las puertas? ¿Tú misma? No, la carta de presentación te lo hace Dios. Su presencia misma te acompaña y te abre puertas que tú ni te imaginas. Y también te cierra puertas también, para que podamos nosotros entender. Eso es lo bonito de Dios. Como Padre, Él nos enseña todo lo bonito para que nosotros podamos crecer de manera correcta y ser de bendición para su pueblo, para el lugar donde vayamos seamos de bendición para muchas personas que solamente conocen a Dios de un conocimiento básico, más no de una experiencia o relación personal. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, conocer a ese Dios. Ver cómo el día de hoy en las alabanzas, ¿vieron esa alabanza cuando estuvimos adorando? Qué bonito cuando fluye. Cuando el Señor se mueve, qué lindo. Yo me imagino ver ese día, verlo en el tiempo de Salomón, cuando la presencia de Dios descendía. En el tiempo de David, cuando todo el día había cánticos, su presencia estaba en ese lugar. Qué bonito, para que David haya escrito esos salmos impactantes, qué hermoso. Escudriña mi corazón, si hay algo dentro de mí, sácalo. Delante de ti soy un pecado, soy un hombre inmundo, de labios. Tener esa actitud, qué hermosa presencia. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor por su palabra y agradecerle al Señor siempre por todo lo que podamos pasar, pruebas, dificultades, situaciones. Nadie está libre de pruebas. Nadie está libre de que no podamos pasar pruebas, dificultades. Pero más aún el enemigo siempre está a la vista de poder atacar siempre a la cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza aquí en esta congregación? Nuestro pastor. Siempre, por eso la Biblia dice que tenemos que siempre orar, ¿no? Orar uno por otro, porque nadie está libre de que Dios nos pueda probar.
y que si estas pruebas que Dios permite, pues nos haga fuerte y sigamos creyendo en sus promesas. Y no desfallecemos, sino sigamos avanzando. Y vamos a orar.